Profecía bíblica básica. La profecía bíblica paso a paso. Vamos a introducir lo que es la profecía bíblica. La Biblia debe ser interpretada literalmente en todo el sentido de la palabra, desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22. Hay que acercarse a ella teniendo en cuenta que estas son las palabras de Dios, infaliblemente inspiradas y preservadas por el Espíritu Santo. Dios dijo lo que quiso decir y lo que quiso decir lo dijo. Para entender la palabra profética de Dios es necesario, primero, adoptar principios sólidos de interpretación. Segundo, distinguir entre el judío, el gentil y la iglesia. Tercero, reconocer las 7 dispensaciones. Cuando se usan símbolos, estos tienen que ser entendidos dentro de su contexto. El significado llega a ser evidente cuando se compara la escritura con la misma escritura bajo la guía del Espíritu Santo. En la Biblia no hay mitos ni hay leyendas. Esta es la historia y consta de hechos. Los personajes mencionados en la Biblia fueron reales, personas que se movieron a través del tiempo, así como fueron también reales los lugares o sitios. Los milagros no fueron la norma, pero sí fueron la excepción, y ellos ocurrieron a través de la divina intervención en los asuntos del ser humano. Ellos se oponen a la explicación humana, por lo tanto deben ser aceptados como hechos verídicos que han sucedido. La profecía debe ser interpretada en forma literal. Israel, las naciones y la Iglesia del mismo modo no deben ser confundidos. Lo que fue prometido a Israel como nación será cumplido, y esto no puede ser aplicado a la Iglesia. El no hacer distinción entre el judío, el gentil y la Iglesia llevará a la confusión. Finalmente, la administración de Dios puede ser vista en 7 distintas dispensaciones. Cada una de ellas empieza con una nueva oportunidad, terminando en un completo fracaso, mereciendo castigo. Vivimos en los últimos días de la sexta dispensación, observando que el mundo pronto va a experimentar los castigos de la gran tribulación. Cuando la última dispensación se complete, al final del reino milenial de Cristo, ya no habrá más tiempo, y todos los salvados de todas las edades entrarán en la eternal bendición del nuevo cielo y de la nueva tierra, cuando Dios dice, todas las cosas le estén sujetas, para que Dios sea en todo. Esto está en 1 Corintios 15, 28. Los principios de la interpretación bíblica. No se exagera al afirmar la importancia de adoptar principios sólidos de interpretación bíblica. La Biblia no es una caja conteniendo números sorteados, de lo cual pueden ser sacados versos aislados para ser interpretados fuera de contexto. El apóstol Pedro nos dice, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, la Biblia no tiene que ser interpretada porque ya está interpretada. Dios dijo lo que quiso y lo que quiso dijo. Cada escritura debe ser entendida de acuerdo a su contexto histórico y textual. Esta tiene que estar de acuerdo con las otras escrituras que hablan del mismo tema. No tienen que tener un significado aislado, pues Dios ha confirmado cada verdad en su palabra con muchos testigos. La Biblia es el libro más antiguo del Antiguo Testamento, es decir, del mundo. Por consiguiente, han transcurrido más de 3.500 años después que Moisés escribió los primeros 5 libros, y aún más, él introdujo archivos aún más antiguos, incluyendo los del libro de las generaciones de Adán.
Esto está en Génesis capítulo 5, versículo 1. Podemos encontrar una genealogía confiable y continua desde Adán hasta Cristo, que abarquen 4000 años, y eso no es fácil, pues no hay nada igual a los registros antiguos. La explicación para tal fenómeno tan solo puede ser encontrada en su procedencia, pues la Biblia clama ser la palabra de Dios, dada por inspiración divina. Cuando los hombres de Dios fueron movidos, llevados a lo largo, es decir, por el Espíritu Santo. Por esta razón, la Biblia firmemente puede reclamar ser las palabras del Espíritu Santo, usando las bocas de los profetas. Por consiguiente, la Biblia es infalible, sin error y completa. Pruebas de la eficacia de la Biblia son muchas. Con todo, una de las mejores formas de demostrar su increíble origen divino es a través de sus anuncios proféticos, pues la predicción es un atributo único de Dios. Es Él quien dice: yo soy y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Esto lo dice Dios en el libro de Isaías, capítulo 46, versículos 9 y 10. Muchas profecías de la Biblia han sido cumplidas, asombrosamente. Por lo menos 33 de ellas fueron cumplidas en un solo día, el día en que Cristo murió. Los poderosos imperios de Egipto, Asiria, Babilonia, Persia y Grecia, todos ellos se levantaron y cayeron, así como la Biblia lo profetizó. Las ciudades de Tiro, de Nínive, Sodoma, Babilonia y Jerusalén, todas ellas fueron destruidas en la misma manera que la Biblia lo profetizó. El hecho de que muchas profecías han sido cumplidas incita a creer que aquellas profecías que son para el futuro por seguro que se cumplirán. El judío, el gentil y la iglesia. Hay tres grupos de personas dentro del género humano respecto al trabajo de Dios con ellos. Estos grupos son claramente declarados por el apóstol Pablo. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Esto está en 1 Corintios 10, 32. No hacer diferencia entre estos tres grupos de personas hace que sea imposible la interpretación de las profecías de las Escrituras. En los días de Abraham hubo judíos y gentiles, pero desde el día de Pentecostés hasta el presente, Dios introdujo una tercera categoría. Esta es la Iglesia. Las 7 dispensaciones. Existen 7 claros y definidos periodos de la historia desde Abraham hasta el fin del tiempo. Estos son conocidos como las 7 dispensaciones. Una dispensación puede ser definida como una edad o un periodo de tiempo, en el cual Dios trabajó con y a través de una persona en particular, o gente para la bendición de la humanidad. En el Antiguo Testamento, tales periodos son descritos como generaciones. Lo podemos ver en el Salmo 100, versículo 5. Y en el Nuevo Testamento como siglos. Esto está en Hebreos, capítulo 9, versículo 26, o Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Tenemos que reconocer que la administración del ser humano hecha por Dios ha variado en los 6000 años de historia. Hubo y habrá diferentes dispensaciones. En la epístola a los Efesios leemos los siglos venideros, otras edades y todas las edades. La epístola a los Colosenses habla de siglos y de edades. Los discípulos de Jesús le preguntaron: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esto lo podemos encontrar en Mateo 24, versículo 3. La historia del mundo es la historia de la humanidad. Sorprendentemente, la Biblia da una vista panorámica de la historia de acuerdo a la perspectiva de Dios.
La historia es intercalada con tiempos de intervención divina, cuando la humanidad fue sometida a juicios específicos. Después de cada juicio, Dios ajusta su administración para gobernar los asuntos del ser humano, pero bajo cada tipo de administración, el ser humano ha fallado completamente. Para dividir correctamente la palabra de Dios es esencial reconocer las diferentes formas que Dios ha administrado su verdad en su revelación al ser humano. Las 7 dispensaciones son las siguientes. La primera es la edad de la inocencia, que abarca desde Adán y Eva en el jardín del Edén. La segunda es la edad de la conciencia, desde Edén hasta el diluvio, con Noé. La tercera, la edad del gobierno humano, desde el diluvio hasta la torre de Babel. La cuarta, la edad de la promesa, de los pactos, desde Abraham hasta el Éxodo. La quinta, la edad de la ley, desde Éxodo hasta Cristo. La sexta, la edad de la Iglesia, desde Pentecostés hasta el arrebatamiento. La séptima, la edad del reino, desde la segunda venida de Cristo hasta el nuevo cielo y la nueva tierra. En el próximo vídeo vamos a ver lo que es y lo que define como la primera dispensación. Que Dios les bendiga a todos.